Pero ¿cómo le va? ¿Cómo están este domingo? Bueno, me indigna profundamente arrancar diciendo está lloviendo, está esto, está aquello, porque claro, uno no sabe desde dónde lo están mirando. Y la verdad, el placer de saludarlos desde el lugar en el que estén y a la hora en la que estén. Sabemos que hay muchísima gente que mira la gran estafa, como se dice ahora a demanda, querido, a la hora que yo quiero. Alguien lo va a subir. Dice, no te hagas problemas, si te lo perdiste, alguien lo va a subir. Bueno, afortunadamente lo hacemos nosotros, nuestros productores, y arrancamos este domingo, como siempre, para 20 radios. Estamos, pero profundamente agradecidos a todas las radios argentinas que en Córdoba, en La Pampa, en La Rioja, en Catamarca, en Formosa y por supuesto Capital Federal y Gran Buenos Aires, dos radios muy potentes transmitiendo la gran estafa. Así que muchísimas gracias. Prontamente, ya sé que por nuestro canal de YouTube lo pueden ver desde cualquier lugar del mundo, pero vamos a estar en alguna radiecillo saltando el charco, vamos a estar del otro lado, ya les vamos a estar contando, pero va a estar realmente muy bueno encontrarnos con gente de otros lugares. Venía pensando en arrancar el programa con una pregunta. Siempre es medio como que se arranca aseverando. Yo tiro alguna cuestión que me está pasando, que estoy viendo, que nos está pasando. La verdad que todo lo que pasa en el mundo hoy repercute de otra manera, sin duda. Estamos absolutamente globalizados y estamos teniendo como una inmediatez en la información que no habíamos tenido nunca. Entonces, claramente los conflictos y más los bélicos afectan no solo las relaciones comerciales de los países, sino también la información y cómo nos vamos metiendo en esa información día a día, usted, yo y todos. Y en el medio de mirar el horror, anoche en las pantallas miraba el horror de la guerra, el horror de lo que significa una guerra cerca, que uno ni siquiera lo puede imaginar, ni siquiera lo puede imaginar. Tiene relatos, cosas que le han contado, y ahí uno se empieza a preguntar por cómo funciona la información, quién hace funcionar la información en este mundo donde parece que todo es libre mercado y parece que todo es agárrate de lo que puedas porque van a venir tiempos peores, más duros. Casi todo el mundo tiene esa sensación. Y no lo digo solamente desde donde estoy transmitiendo este programa, que es Argentina, sino que cuando uno habla con sudamericanos, cuando uno habla con europeos, por lo menos del lado occidental se tiene la sensación de que lo que va a venir es peor. A eso no escapan las noticias, no escapa el periodismo y no escapan los medios de comunicación. Y ahí me acordé del componente del humor y dije, ¿por qué no lo preguntamos alguna vez? Nosotros que tenemos tantas posibilidades en la gran estafa porque estamos conectados por Facebook, estamos conectados por nuestro canal de YouTube, estamos conectados, hasta un WhatsApp hay de oyentes, hay juntadas, ¿por qué no lo preguntamos? ¿Hay lugar para el humor frente al horror? Y claro, muchas veces nos dirán, pero si se ha hecho humor con el holocausto en Alemania, se ha hecho humor con cosas que han sido trágicas, se ha hecho humor con barcos que se hundían, se ha hecho humor con muerte, se ha hecho humor con todo. Claro, el problema es que el humor funcionaba a posteriori del hecho. ¿Qué pasa cuando el hecho está ahí y vos tenés que hacer algo de humor? Y la verdad es que el humor resulta un vectorial interesante para comprender diferentes procesos. Y el humor político funciona cuando uno puede poner en juego alguna cantidad de ideas argumentadas, alguna cantidad de ideas donde hay unos argumentos de un lado y del otro. Me acordé cuando éramos un poco más felices, y no tengo dudas de eso, más allá de si usted no piensa como yo políticamente, que además es muy sano, que había una argumentación en las cosas que hacíamos. Defendíamos un conjunto de ideas. Tanto usted fuera oficialista o opositor, en los gobiernos siempre aparecía el humor político me refiero, el humor ese que te vas del teatro o te vas del programa de radio o te vas diciendo, che, acá me dejó algo esto, acá me dejó pensando,
aunque fuera la reflexión más cotidiana, más tonta, había algo atrás, porque el que estaba chamullando, bueno, se jactaba de alguna manera de haberse leído un par de libros para ir a decir eso. ¿Qué pasa cuando eso ha desaparecido? Cuando usted y yo tenemos la sensación de que el que está chamullando ya no es que no se jacta de no haberlos leído, al revés. Entonces, ahí aparece una cosa que es el que tira la torta en el cumpleaños, el que están esperando todos para que diga algo que antes que él no se había dicho, y le cuesta entrar por el lado del humor, le cuesta entrar por el lado de la chanza, ve tanta banalidad, ve tanta cosa nueva, ve gente que dice, se murió la radio, como si la radio fuera una antena. Bueno, hay gente muy limitada que cree que la radio es una antena tal como la conocimos, no adapta a las nuevas tecnologías, porque decir, no, salame, no ve que la radio está viviendo acá, está más viva que nunca, ya le firmaron el certificado de función 500 veces, ya la mató la televisión y no pudo, ya luchó contra un montón de cosas y nadie pudo con ella, porque es fantástico esto de una persona hablando y la otra escuchando y haciendo otras cosas. Sigue siendo fantástico. Inclusive cuando usted me ve en este canal, puede estar haciendo otra cosa y tener esto prendido y carajo le importa la imagen. Lo importante en todo caso no era discutir el caño, sino lo que iba por adentro del caño. O sea, un caño que no lleva agua, ¿para qué quiero el caño? Estamos como sobrepasados de tecnologías, informándonos a través de redes sociales, sin marca informativa, dándonos cuenta que el periodismo, bueno, termina siendo una corporación que favorece siempre a los sectores poderosos, que esto es muy triste, ¿no? Porque cuando empezás a ver esa hipocresía, decís, ¿qué van a defender? Están todos prendidos. Y ahí el imaginario popular imagina sobres donde no hay, yo lo sé, porque acusa a todo el mundo de recibir sobres, pero también sabemos, la otra parte, que hay sobres. Y sabemos que hay intereses creados para ir a decir determinada cosa a un programa de radio y ni hablar a un programa de televisión. Y en el medio de eso, yo imaginaba a los humoristas. Yo imaginaba el tipo que tiene que hacer humor. ¿Cómo se hace humor con el horror? ¿Cómo se hace humor? Mire, le quiero contar brevemente, cuando nosotros hacíamos Tell Nancy con mi compañero, con Beto Bernués, y un montón de otra gente que nos ayudaba, porque no éramos nosotros solos, y nosotros defendíamos ideas, y por supuesto éramos cuestionados y queridos, y la gente iba al teatro, y nos iba fantástico. Había un montón de otros humoristas que también les iba bien. Siempre hablando de humor político me refiero, ¿no? O sea, para la cuestión de se cayó de nuevo, había otras cosas y para reírse de la pelotudez sobra tiempo. Sino aquello que, como le digo, pone en juego algunas ideas. Y en ese momento, por supuesto que te dice alguien, che, pero que no había hambre cuando ustedes hacían eso, no había necesidad, y por supuesto que sí, por supuesto. Pero había un proceso que se dio en llamar batalla cultural, que era decir, bueno, tal vez con esto ayudemos a mirar qué, ayudemos a mirar una sociedad un poco más solidaria. Hay cosas, decíamos nosotros en aquella época, que no se pueden discutir. Vos no podés discutir los derechos humanos. Vos no podés venir, y tanto no se podía, que a lo pérfido tiró una cifra sobre desaparecido y le costó el puesto, ¿no? Un exfuncionario argentino que dudó sobre la cantidad. Y después aparecieron un montón de personas argumentando por qué el número y demás. Pero entramos en ese andarivel y hoy lo discute cualquiera. Hoy cualquiera hace apología del delito y de la atrocidad que cometieron desde lo que se llamó terrorismo de Estado. En algún momento nosotros decíamos, che, en Argentina no se discute la salud pública, podemos discutir la calidad de la salud pública. O sea, podemos discutir si alguien obtiene más beneficios pagando una obra social, una prepaga, o si tiene que ir a un hospital público. Pero acá le quiero contar una cosa. Yo vivía en una ciudad donde la gente clase media, media alta, iba a los sanatorios privados de la ciudad.
pero era muy común escuchar que si a alguien le pasaba algo grave, realmente grave, un accidente, un ACV, un infarto, un choque de auto, decían, llévame al policlínico regional. Querían ir a la salud pública, porque uno sabía que ahí no se iba a especular con uno. ¿Se entiende lo que digo? O sea, uno podía en ese momento hacer humor porque estaban los dos modelos. Estaba un modelo que no funcionaba muy bien, que es un poco como cuando te dicen, ah, pero con Alberto funcionaba mal. Sí, ¿y qué? Sí, funcionaba mal con Alberto y funciona mal con Milei. O sea, en definitiva, el que se jode es usted. El que se jode es el que tiene que ir a un tratamiento médico. Entonces, nosotros en ese momento decíamos, bueno, el humor es el vectorial, es producir una capilaridad por donde va a bajar ese mensaje, donde yo le voy a poder decir a usted que estoy absolutamente convencido, que la salud no puede ser una mercancía, que no podemos ni siquiera imaginarlo, ni siquiera imaginar que alguien tenga que pagar por un trasplante. Y entonces usted me dirá, y bueno, pero a ver, argumentámelo. Bueno, mire, es muy fácil. La sociedad se organiza para que todos los chicos vayan a la escuela en igualdad de condiciones. Y vos me decís, vos estás loco. No, no, no es que estoy loco. En lo teórico, los chicos tienen que ir en igualdad de condiciones. Eso no podemos discutirlo. No podemos discutir que si usted está pasando por un tratamiento oncológico, recibe menos medicamento que yo. Porque si nosotros discutimos eso, empezamos a discutir el ser humano, empezamos a discutir para qué carajo estamos en este mundo, donde el que no garpa no obtiene lo mínimo. Y ahí aparece la cantinela de toda la gente diciéndole, comunista, andate a vivir a Cuba, vos no has logrado nada. Pero ¿cómo funciona el humor adentro de eso? Porque si están los dos modelos, yo entiendo que el humor funcione. Tanto de derecha, que ha habido humoristas justificando esto de el libre mercado, y ha habido humoristas diciendo, che, seamos un poco más solidarios. Ahora, cuando desaparece la solidaridad, cuando desaparece y esa batalla cultural que lógicamente tiene que ser argumentada todos los días, vos le sacás los argumentos y solo dejás la barbaridad que produce el mercado, el libre mercado, el, el, el real sentido de la palabra demonio, el real sentido que se le podría dar al diablo, a esas cosas que nos enseñaban de niños. No, este es acá para, esto no. O sea, podemos discutir si un club de fútbol es privado o es de la gente, y yo le diría que no, pero bueno, no importa, si lo quieren discutir, discutámoslo. Podemos discutir los recursos naturales de un país, yo le diría que no, que son de todos, pero bueno, usted me puede decir, bueno, no, pero el capitalismo funciona así. Ahora, ¿dónde para el capitalismo? ¿Dónde para el sistema? Y paraba en el humor, paraba en el arte, paraba en algunos deportistas que se paraban y decían, che, no, así no, a mí me costó llegar, vamos a mirar a los otros. Por eso hay deportistas que miran a los demás y otros deportistas que no miran a los demás, que dicen, ah, dale, hoy es todo juego en línea, es todo apuesta. Uno no podía suponer que aquella primera camiseta que piensa alguien de fútbol sponsoreada, que dice, che, le vamos a poner a la camiseta un sponsor, iba a terminar con todos los tipos jugando al fútbol con un sponsor de apuestas en el pecho. O sea, incitando a los niños, que reciben muchísimo más del fútbol y del deporte hoy que de la escuela, a ver una casa de apuestas permanentemente en la televisión. Nosotros siempre vimos como algo no tan bien visto timbiarse la de la familia, timbiarse, o sea, la timba no estaba bien vista, no era tan bueno andar timbiando. Ah, tengo un tío que es timbero. Hoy normalizamos la timba. ¿Me escuchó lo que digo? Hoy normalizamos la timba. Normalizamos un día que la salud, el que no tiene guita cagó, se va a morir. Se va a morir, pero créamelo, se va a cagar muriendo. Y ya está pasando. Entonces decís, ¿dónde para? Y ahí es donde uno se pregunta, ¿uno puede seguir haciendo humor frente a esa barbarie? Y se lo estoy preguntando. Estamos haciendo
Mire, le cuento, en este momento son 11, si usted está en vivo, me está viendo a cualquier hora, no, pero son 17 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos en vivo. Se lo estoy preguntando a usted. A usted que está en la Loma del Orto, capaz que está en Madrid, hay gente en Italia que nos mira, hay gente en La Pampa, hay gente en el sur. ¿Se puede realmente andar ironizando con estos nuevos formatos? Estos nuevos formatos que además van a tener un costo altísimo, porque está todo el mundo con el streaming, una burbuja armada para que nos hablemos entre nosotros. El streaming más exitoso hoy, es medio punto de rating televisivo, de lo que fue la televisión. Y estamos hablando de programas de 20, 30 puntos como exitosos y de 15, 16 puntos que en algunos canales te levantaban. Entonces digo, ¿se puede realmente? Y a lo mejor usted me contesta, sí, se puede, hay que seguir haciendo humor. Me pasa que me cruza gente y me dice, ¿cuándo haces Terminancy? La verdad no tengo más ganas de hacer Terminancy. Juntémonos otra cosa. Juntémonos otra cosa. Y entonces aparece un manager y dice, pero sigue llenando teatro. Sí, ya sé que sigue llenando teatro, pero está bien llenar teatros. Está bien que cualquier cosa sea el éxito personal del que lo hace. Nos cansamos de ver pibes que se la daban de recontra militantes, que esto también es la hipocresía que después la sociedad ve y por eso deja de votar a los sectores progresistas y termina votando a la ultraderecha cuando nosotros decimos no entendemos por qué votaron a Milei, son todos pelotudos. Sí, hay un componente grande de pelotudez humana que ayudaron las redes sociales y la tecnología, pero también hay una hipocresía muy grande en esto de la vida por la patria, pero dame la mía, que primero tengo que morfar yo, mis hijos, mi círculo íntimo, salvar a mis amigos y después vemos dónde está la patria. Y osan a veces compararse con patriotas. Y usted mira, ¿quién se compara con un patriota? Bueno, ahí se tironean la derecha y la izquierda, a San Martín, a Belgrano y a varios otros. Entonces aparece uno y dice, bueno, en el camino del general Dorrego. No, macho, no estás en el camino del general Dorrego. La verdad, si te viera Dorrego, te cagaría patadas en el culo. Y esto es así. Entonces esa hipocresía es llevada a una ironía que no pone en juego ninguna idea, sino que termina mostrándonos un cinismo, ¿está bien? En el mejor de los casos, un cinismo, y en el peor de los casos, una banalidad absurda donde nadie ha dicho nada, donde nadie se ha sentado a decir, no, pará, no. Si seguimos permitiendo esto, y no le estoy hablando al gobierno de Javier Milei, que me parece un espanto, todos sus funcionarios, me parecen un espanto, lo digo, le estoy hablando al arco de lo que dejó de discutir, el arco político que dejó de discutir. Y usted me podrá decir, pero pará, si esto con Alfonsín pasaba, si esto con Menem pasaba, sí, pero de repente había voces disonantes en la política que equilibraban la cosa y en un momento dado decían, no, pará, hay derechos adquiridos que no se le pueden sacar a la gente. Y se los sacaron todos, no todos los derechos, todos los que pasaron le sacaron los derechos. Quien más, quien menos, le fue achicando la vida a la gente. Podemos discutir la tecnología, la globalización, el capitalismo moderno, los recursos naturales, la deuda externa, el riesgo país, todo lo que te meten en la coyuntura semana a semana, como te lo va acomodando la corporación periodística dominante, con alguna voz disonante, porque si no te dicen, no, sos un absolutista, bueno, saca los 10, 15, 20 que te gustan, meter todo el resto, es lo mismo. ¿Podemos discutir todo eso? Sí, sí podemos discutir todo eso. Podemos discutir un montón de cosas, entonces uno va a decir, se largó a comprar aviones y tiene la gente con hambre, ya. Pero ¿cuál es el fondo de todo eso? ¿Cuándo vamos a discutir el fondo? Vengo los domingos acá y digo, no, pará, la quiero hacer de ida y vuelta, la quiero hacer de ida y vuelta, le quiero preguntar a ustedes si ustedes creen realmente que en este contexto se puede hacer humor, nos podemos reír. Basta sentarse en un bar de una de las capitales más grandes del mundo, que es Buenos Aires, para ver minuto a minuto la cantidad de gente que te va a pasar vendiendo virome, medias, pañuelos y pidiéndote guita. Niños, invisibilizamos, no lo miramos más, no quiero que no me toque.
soy progresista, como palta, como rúcula, que eso no me toque. Yo prefiero poner 2 mangos para salvar una ballena franca, irme a dormir tranquilo. Estoy cuidando a mis hijos, no puedo hacer otra cosa. Bueno, no da para más, no da para más, ya sabemos que no da para más, no da más para acá, no da más en España. No, porque están ganando discursos que no es que tienen una posición distinta como antes, están ganando discursos que tienen una matricería de ser humano completamente distinta. O sea, quieren un ser humano que se muera, quieren un ser humano, y a veces hasta lo explicitan, que no vaya a la escuela si los padres no lo quieren mandar. Porque el hijo es mío, si yo lo quiero esclavizar, es mío. Si yo quiero vender los órganos, los vendo. Si yo... Y esto tiene una enorme responsabilidad aquellos que lo permitieron. Y la pregunta es, ¿deben seguir permitiéndolo en esto de que aprendimos en los pasillos? La política es así. Acá tengo chicos jóvenes atrás, muy jóvenes, atrás de los controles. Y me encanta contarles a estos pibes, que no lo hago fuera de cámara, lo hago acá. Cuando se lo cuento a usted, también se los cuento a ellos, que nos acostumbraron a la política es así. Y hacían comillas en el aire. ¿Vio cuando hacen las comillitas en el aire? Y bueno, la política es así. Y empezó uno a decir, y bueno, tengo que salvar la organización, tengo que salvar la agrupación. Y para salvar la agrupación tengo que tener guita. Y todos los que se acercaron a cambiar el mundo, se acercaron como una oficina de trabajo, me iban a dar laburo. ¿Me entiende lo que le digo? O sea, si me iban a dar laburo, bueno, mi lealtad era por ese trabajo. Si no me dan más trabajo, ya está, no tengo más lealtad. Y acostumbramos a los pibes a eso. Pibes de la edad de ustedes. Lázaro, Nico, no sé. A la edad de ustedes. Un poco más grandes, como Mariano. No gente que se está yendo de este mundo, no gente que está hecha, no gente que va a aplicar eso en las generaciones que vienen. Y cuando vos lo decís, aparecen algunos y te dicen, le estás haciendo el juego a la derecha. Vos sos la derecha, maestro. Dejaste de discutir, dejaste de intervenir en la discusión principal. ¿Cuál es la discusión principal? A ver, que te la da de qué los domingos a la mañana. ¿Cuál es la discusión? La discusión principal es la vida. La discusión principal es si morfamos todo más o menos lo mismo. Entonces eso te convierte en un comunista, eso te convierte... No, te convierte en un ser inteligente, que es lo que tenemos que ser. Nadie te manda a ser un bruto, un bárbaro. Pero cuando hay alguien pasando hambre y vos contestás que se joda seguramente no quisieron laburar y tomás la parte por el todo y empezás en ese bar con esa estupidez que es la entrada y la salida de la mediocridad humana, que es ese razonamiento pedorro de yo conozco una persona que no quería trabajar en mi barrio y los hijos eran pobres. Yo conozco uno que se dedicó a timbiar la de la familia y el alcohol. Y en vez de vos ir a mejorar eso, ese caso lo tomás para hacerlo del todo y decir que se jodan, son pobres, son negros. Nos pasamos durante muchísimo tiempo escuchando a la policía del pensamiento. Hoy se hacen muchas series en el mundo atacando a esa policía del pensamiento. Entonces salen los intelectuales a atacar a los que atacan a la policía del pensamiento. No me entendió, ahora se lo explico. Durante años el progresismo sometió a todo el mundo a ser y pensar y hablar de una forma. Entonces, lógicamente, en un momento dado, la gente votó en las urnas y le votó en contra. No solo por eso, es verdad lo que dice una dirigente, no fue por eso, si la economía hubiera andado mejor, pero eso contribuyó muchísimo. Porque la hipocresía era, no te doy de comer, pero te digo cómo hablar. Entonces, primero había que darle de comer a la gente, si queríamos que fuera un mundo y disfrutáramos de un mundo inclusivo. No vamos a poder disfrutar de un mundo inclusivo, porque la primera inclusión de un ser humano es garantizarle las mínimas cosas que necesita, que son la salud, la educación, el morfi, obvio. No los incluís ahí, pero los querés hacer inclusivos en otro lado. La gente les picó el boleto, se enervó, se llenó los huevos y aparecieron un montón de gente de la industria, del cine, de las plataformas nuevas, y les está haciendo series en contra a eso, riéndose de eso.
riéndose de eso, aprovechando ese momento para poder reírse de esas cosas, del feminismo, de las minorías, de la gente de otra raza. Y entonces, ¿en qué terminó eso? En que hoy no tenés más y nadie. En que hoy se llevaron todo puesto y a vos no te importa. Entonces saltan los intelectuales y en vez de hacer un análisis de, che, ¿cómo somos mejores? Te cuentan cómo estos tipos que hacen las series los hacen para responder a intereses. Y vos te parás de decir, pero ¿cómo? BlackRock no era el que defendía a las minorías estas. ¿No te llamaba la atención que los progresistas compartieran ideales sociales con los 5 más grandes inversores del mundo? 8 personas tienen el mismo capital, el mismo dinero que la mitad de la humanidad. Para que lo digo de nuevo. 8 personas, si están flojos, googleen, ¿eh? 8 personas en el mundo tienen la misma guita que 4.400 millones de seres humanos. ¿Te parece más o menos justo cómo vamos? Y entonces te dicen, no, pero ya va a mejorar. ¿Sabés cuándo mejora? Cuando hay un plan, cuando hay un proyecto, cuando hay un pacto social, cuando discutimos, cuando nos ponemos todo. Y en el medio de ese desastre, que hoy ya plantea 2 guerras en 2 lugares del mundo que podrían ser la tercera guerra mundial en algún momento, y que esto es lo que dicen los analistas, ojo que se viene la tercera guerra mundial. Sí, frente a la tercera guerra mundial, ¿qué carajo importa que un niño se muera de hambre para los noticieros? La vida no es lo que pasa en los noticieros, la vida es la vida. La vida es lo que es capaz de discutir la política. No, yo no creo en la política. Si no crees en la política, la verdad que dejaste de creer en las personas. No creerás en algunos políticos, no creerás en un sistema, en una forma de hacer política. Eso lo podemos discutir. Y ahí me surge la pregunta de nuevo. ¿Se puede hacer humor frente al horror? ¿Se puede meter un chiste con respecto al horror? ¿Nos podemos estar riendo? ¿Podemos estar en la cubierta del Titanic como si fuéramos los músicos sin que nos importe nada porque el daño, el colapso es imparable? Es una buena pregunta. Y para afirmarlo, les recuerdo que en este país ya pasamos por un gobierno, un segundo gobierno de Carlos Menem, donde estaban casi calcadas algunas cosas que están sucediendo hoy a nivel de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas. La diferencia es que en el gobierno de Carlos Menem había un montón de intelectuales que lo marcaban, había un montón de diputados que luchaban, había un montón de organizaciones que se oponían, inclusive hasta del mismo partido de Carlos Menem, y en el medio de eso aparece un humorista que llega a un programa de televisión seriamente impactado porque se cruza en un pasillo del CENAR, el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la Argentina, donde se estaba filmando ese programa, y le dice a una empleada del lugar, ¿cuánto ganás? Y ella le contesta 200 pesos, que era una miseria para la época, y laburaba 8 o 10 horas por día. Y era un humorista que trabajaba como en un dúo de humor, que vos los mirabas, a uno yo lo conocí mucho, Carlos también, vos los mirabas y esos humoristas que vos los mirás y te empezás a reír, viste que te empezás a reír. Y en un momento dado, vos, es como hoy cuando lo ves a Pedro Saborido, vos lo ves a Pedro Saborido y ves lo ves a Capusotto, por decirlo de alguna manera, ves sus libros, te acordás algunas cosas, y de repente Pedro Saborido empieza a hablar y vos decís, pará, que este tipo no está haciendo humor. Este tipo está usando el humor para otra cosa. Pero este tipo me está contando mi vida, me está contando mi barrio, me está contando dónde vengo, a dónde voy. Bueno, eso mismo pasaba con estos humoristas en la década del 90, que eran Jorge Ginsburg, que usted no podrá decir que era peronista ni que era kirchnerista, digamos, mucho menos comunista, y el Negrito Fontova, que sí era peronista. Y ellos dos, en ese momento, en ese auge de Peor es Nada, que miraban todo, le van a hacer una nota. Y en la nota, lógicamente la tribuna, cuando lo ve a Ginsburg, dice va a ser un chiste o nos vamos a reír.
y Ginsburg reacciona de otra manera. Y con eso empezamos el programa, pero antes déjenme decirle que espero durante estas 2 horas que me escriban y me digan con argumentos, si ustedes creen que hay lugar, con la mayor argumentación posible, porque ahora se los estoy pidiendo yo a ustedes, ¿hay lugar para el humor? ¿Hay que hacer humor cuando la cosa está tan jodida? O sea, ¿hay lugar para meter un chiste cuando la gente se está muriendo porque no tiene un remedio? ¿O no, o ese humor es parte de insensibilizar a la gente para que deje de ver y para que no se comprometa, como hicimos en los 90, que llegábamos, nos tirábamos y decíamos, poné Tinelli un rato que tengo la cabeza explotada, y no nos queríamos comprometer con nada? Jorge Ginsburg, que claro, todo el mundo quería que nos íbamos a reír, llegaba Ginsburg,